Bien, en este video vamos a ver una breve introducción a archivos importantes y la estructura de directorios que manejará nuestra aplicación de Laravel. Para empezar, vamos a tener o hablar de nuestro archivo .env, donde se llama así porque es por environment y es donde nosotros vamos a configurar todas las variables de entorno que se refieren a variables de la instalación en particular que estamos utilizando nosotros. Es decir, cuando nosotros instalamos nuestro sistema, aquí indicamos, por ejemplo, la información de la conexión de la base de datos, informamos sobre el nombre de nuestra aplicación, se crea una llave que se necesita para encriptar nuestra información de cookies y las sesiones. Podemos decir si queremos que se muestre una pantalla con el código en particular que falló en caso de que tengamos algún error. Con esto indicamos si estamos en un desarrollo local o si ya estamos en producción. Entonces nosotros podemos manipular todas estas variables porque son precisamente de nuestro entorno o de la instalación en particular de esta aplicación. Los más importantes pues son estos que es configuración básica y generalmente lo principal que vamos a utilizar o lo primero que vamos a utilizar que necesitamos configurar pues es la conexión a la base de datos. Tenemos un nombre de la conexión, el host, en este caso es MySQL porque estoy en esta instalación estoy en un host de Docker y así se llama el servicio, el puerto, nombre de base de datos, nombre de usuario de la base de datos y su contraseña, ¿sí? Y bueno, tenemos más variables, pero que iremos viendo poco a poco. Tenemos nuestro archivo de ejemplo, dado que el .env no se va a integrar dentro de los commits y así es lo que eso es lo que se busca porque estas otra vez son variables que se modifican dependiendo de en dónde esté trabajando mi código o dónde esté mi código, ¿no? Y por eso tiene el .env.example porque es precisamente un ejemplo de las variables que tienen que estar configuradas. Luego vamos a tener nuestro Docker Compose, donde pues es toda la configuración que se necesita para levantar todos los servicios a través de Docker, ¿no? Entonces aquí podemos agregar nuevos servicios, modificarlos, es simplemente la configuración para Docker. También importante, vamos a tener un composer.json donde nuestra aplicación o en este composer, recordemos que composer es un manejador de paquetes de PHP y este archivo de composer.json nos muestra los paquetes que se requieren de tal forma de que Composer sabe qué paquetes instalar para nuestra aplicación de Laravel. Aquí está en este require, por ejemplo, requiere, bueno, aparte de que requiere PHP en esta versión, al menos, tenemos que requieren estos paquetes, pero probablemente estos paquetes a su vez van a requerir otros paquetes, los cuales Composer se encarga de instalar. También tenemos una sección aquí importante que es la require dev, donde estos paquetes solamente se van a instalar si estoy en un entorno de desarrollo, es decir, en un entorno local, lo cual configuro o configuré yo por acá, ¿no? Entonces, si estoy en local, Composer.json, bueno, va a tener la lista de todos los paquetes que se instalan en entorno de desarrollo. En un entorno ya de producción solamente se requerirían estos paquetes y son los únicos que se instalan. Esos paquetes que se están instalando cuando yo, ya sea que cuando creo una nueva aplicación totalmente desde ceros o a través de Composer Install cuando estoy clonando un repositorio, se instalan estos paquetes y todos esos paquetes de PHP se guardan o están almacenados en esta carpeta que se llama vendor, donde vamos a tener pues precisamente todos los paquetes. Esta carpeta de vendor tampoco se incluye dentro de nuestros commits, dado que pues aquí tengo la lista de lo que necesito instalar y entonces no incluyo todo ese código dentro de mi repositorio, sino que en cada instalación donde voy a utilizar mi sistema o donde voy a desarrollarlo,
se instalan y se agregan aquí en Vendor. Cuando yo ejecuto o creo mi aplicación o ejecuto el Composer install por primera vez, se guardan estos programas o estos paquetes, por ejemplo, en su versión, en el caso del Laravel, la 9.2, pero este circunflejo indica que puede ser la 9.2.1 o punto .2 o punto .3, etcétera, ¿no? Es decir, esa menos esta versión más todas sus versiones menores o pues sí, sus versiones menores se pueden ir instalando. Pero cuando yo realizo una primera instalación, se crea este archivo que es un composer log. Entonces, en el composer log ya se queda fijo con qué versión exacta se instaló este paquete o cada uno de los paquetes. Entonces, el chiste aquí es que este Composer Log ya sí se incluye dentro de los commits, de tal forma de que cuando yo instale mi aplicación, sea en un servidor de producción o en algún otro sistema de desarrollo, va a utilizar exactamente estas versiones para que no me instale una versión nueva que me pueda romper mi código. Entonces, esa es la intención. Generalmente, si vamos a manipular algo, nosotros vamos a manipularlo a través de este Composer JSON. Vamos a poner el comando composer install, se instala lo que yo haya incluido aquí y se actualiza este composer.log. Aquí también tenemos precisamente nuestro punto gitignore, donde, por ejemplo, se ignorarán dentro de cualquier commit de Git nuestra carpeta vendor que ya habíamos mencionado o nuestros .env, ¿no? Entre otros archivos. Ya pasando en lo que es nuestra aplicación y la ubicación de donde se encuentra cada cosa, hablábamos sobre el modelo vista controlador. Entonces nuestros modelos se van a encontrar dentro de la carpeta app y en el subdirectorio models. Entonces aquí podemos ver que ya se tiene un primer modelo que es para una tabla de usuarios o para el modelo user que ya viene preconstruido o prefabricado aquí en Laravel. Entonces aquí se van a guardar nuestros modelos. Nuestras vistas se van a guardar en Resources y Views. Y por ejemplo aquí podemos ver que tenemos nuestra página inicial que vimos de presentación cuando ya habíamos logrado crear nuestra aplicación. Es precisamente esta vista. Las vistas se van a guardar como nombre de la vista .blade.php, dado que vamos a utilizar estas preplantillas de Blade, de las cuales hablaremos más adelante. Pero aquí podemos guardar en Resources Views todas nuestras vistas y podemos crear más subdirectorios a partir de Views. Y nuestros controladores, que es la parte que, que une lo que son nuestros modelos con nuestras vistas, se van a guardar dentro de esta subcarpeta de HTTP, porque tiene que ver con las peticiones del protocolo HTTP y dentro de la carpeta controllers. Entonces aquí es donde se van a estar guardando todos los controladores que van a ser estas clases que unan el contenido o que hagan las consultas hacia nuestros modelos y que envíen la información hacia nuestras vistas. Otra carpeta importante sería esta de public, donde esta carpeta de public es la única que a final de cuentas queda expuesta a nuestro o que debe de quedar expuesta hacia nuestro servidor web o que debemos de configurar nuestro servidor web para que la única carpeta a la cual publique, por así decirlo, o para desde el punto de vista del servidor web, lo único que va a estar sirviendo va a ser esta carpeta de public. Todo lo que yo pudiera poner aquí en public va a estar precisamente como acceso público y desde cualquier navegador se puede hacer la consulta y todo esto es obtenible. La idea es que toda nuestra aplicación no quede disponible desde un servidor web, sería inseguro y lo único que va a ver nuestro servidor web debe de ser esta carpeta de public. Aquí tenemos nuestro archivo index.php que es el que va a lanzar precisamente toda nuestra aplicación. También aquí eventualmente vamos a publicar nuestros archivos de CSS y de JavaScript que necesitemos que sean públicos
para que los navegadores los puedan pues obtener. Aquí en Resources, si ustedes se fijaron, tengo una carpeta de CSS y de JavaScript, pero la intención de esto es con estos recursos, utilizando este otro programa que se llama Laravel Mix, voy a publicar o voy a compilar, voy a generar los archivos públicos que realmente va a utilizar mi servidor. Pero de esto hablaremos también más adelante. Así como tenemos paquetes de PHP en Composer, también podemos tener paquetes de JavaScript. Este listado de los paquetes de JavaScript se guardan en package.json. Entonces, aquí tenemos algunos paquetes, los cuales no hemos instalado todavía y que podremos instalar más adelante. Eh, pero tal cual, si Composer es nuestro manejador de paquetes para PHP, vamos a utilizar npm, el Node Package Management o Manager, para instalar paquetes de Node o a través de Node, pero son paquetes de JavaScript que podemos también instalar y serían los paquetes que están requiriendo. Bien, ya para ir concluyendo, otro subdirectorio de interés para nosotros va a ser el de database, donde en este de database vamos a guardar pues todo lo que tenga que ver con bases de datos y con unas clases especiales que se llaman migraciones, donde a través de estas migraciones vamos a crear nuestras tablas. Lo veremos clases más adelante. Esto lo veremos más adelante, pero aquí se guardan nuestras migraciones que tienen que ver con manipulación de nuestra estructura de nuestra base de datos. Se guardan también seeders que tiene que ver con creación de datos o sembrado de datos o de información en la base, en las tablas de nuestra base de datos. Y factories que también tiene que ver con crear información de prueba para nuestra base de datos. Entonces, todo lo que tiene que ver con base de datos está aquí en Database. Con esto concluimos el recorrido inicial sobre nuestra aplicación de Laravel y continuaremos ahora sí ya con nuestro desarrollo inicial.